Imagina un mundo en el que las verdades más sagradas pueden ser desmontadas no con odio, sino con razón. Un mundo donde un solo hombre, con la fuerza de su pensamiento, se atreve a mirar los relatos bíblicos a los ojos y decir, esto no puede ser cierto. Ese hombre fue Baruch Spinoza, el filósofo del siglo XVII que no gritaba, pero cada palabra suya temblaba como un trueno en los pasillos del poder religioso. No era un enemigo de la fe, sino su reescritor silencioso. Nacido en Ámsterdam, hijo de una comunidad judía sefardí, Spinoza creció entre pergaminos y rezos, en una atmósfera donde Dios lo era todo, pero también intocable. Muy pronto, algo empezó a molestarle como una piedra en el zapato de su alma. Las historias que le contaban no coincidían con lo que veía en el mundo. La razón y la revelación parecían chocar en cada página de los textos sagrados. Y así empezó su exilio, primero interior, luego total. Fue expulsado, excomulgado, borrado del registro espiritual de su pueblo por pensar demasiado. Pero él no se cayó. Mientras pulía lentes para sobrevivir, pulía también ideas que podían cortar el velo de los dogmas como una navaja filosófica. Mundo tenga un orden narrativo, una estructura sencilla donde todo tiene causa y castigo. Una de esas ideas era tan escandalosa que incluso hoy sigue causando escozor, la historia del Arca de Noé. Esa narrativa antigua de animales salvados del diluvio por un solo hombre, era, según Spinoza, imposible. No solo poco probable, sino literalmente insostenible. No lo decía con burla, ni con rabia. Lo decía con lógica. Observaba el relato como quien analiza una ecuación, buscando coherencia, proporción, sentido. ¿Cómo es que un barco de madera pudo albergar a miles de especies durante semanas, con comida, agua y espacio suficiente? ¿Cómo sobrevivieron especies de climas tan opuestos bajo un mismo techo? Y sobre todo, ¿qué Dios omnipotente necesitaría de una catástrofe para reiniciar su creación? Para Spinoza, ese Dios antropomórfico era un reflejo de nuestras pasiones humanas, no una verdad eterna. El verdadero Dios no actúa por castigo, ni se arrepiente, ni se enoja. El verdadero Dios es la naturaleza misma, con sus leyes eternas e inquebrantables. Y esas leyes, decía, no pueden suspenderse para acomodar un relato moralizante, por más bonito que parezca. El relato del arca, en su visión, era una alegoría malinterpretada. Una historia construida por antiguos sabios para enseñar lecciones de obediencia, renovación y temor. Pero nunca fue un hecho literal. Tomarlo como tal era, según él, una forma de idolatría del texto, una traición a la verdadera espiritualidad. Y es que, para Spinoza, el mayor pecado no era dudar de los milagros, sino renunciar al pensamiento. Creía que la fe sin entendimiento era como una lámpara sin aceite, decorativa, pero inútil en la oscuridad. Por eso, cuando leía la Biblia, no lo hacía con los ojos de un creyente ciego, sino con la mirada de un amante que quiere entender realmente al ser amado. Esa forma de leer le llevó a reescribir silenciosamente la historia del diluvio. No con tinta, sino con pensamiento. Según él, si Dios es el orden mismo del universo, entonces no puede ir en contra de sus propias leyes físicas. La flotabilidad, el peso, la biología, la meteorología, todo en la historia del arca se desmoronaba ante el análisis racional. ¿Y qué quedaba entonces? ¿Un mundo sin milagros? No, al contrario. Un mundo donde el verdadero milagro era que todo funciona con una armonía perfecta, sin necesidad de intervenciones mágicas. Un mundo donde entender es amar, y donde la verdad no necesita adornos para brillar. Esta postura, por supuesto, no fue bien recibida. Decir que el arca de Noé nunca existió era, en su tiempo, casi una blasfemia. Pero Spinoza no hablaba para agradar, hablaba para liberar. Sabía que romper un mito no es destruir la fe, sino depurarla. Y en esa depuración, nos devolvía algo más grande, la posibilidad de ver a Dios en todas partes, sin necesidad de barcos ni tormentas. Pero la pregunta es inevitable, ¿por qué una historia tan imposible sobrevivió tanto tiempo? ¿Cómo pudo el relato del Arca de Noé cruzar siglos, culturas y continentes sin ser desmontado? Para Spinoza, la respuesta no estaba en la ignorancia, sino en la necesidad humana de creer en algo que le dé sentido al caos. En un mundo lleno de incertidumbre, el mito del diluvio ofrecía consuelo, justicia cósmica y redención. La figura de Noé se convirtió en símbolo de esperanza, de obediencia premiada, de salvación merecida.
Pero Spinoza advertía que ese consuelo, si no se filtra por la razón, puede volverse una cárcel. Porque cuando el mito se toma como verdad literal, se convierte en dogma. Y el dogma, para él, era el peor enemigo del pensamiento libre. No se trataba solo del arca, sino de todo un sistema de creencias que usaba lo sobrenatural como herramienta de control. En su lectura del Antiguo Testamento, veía cómo el miedo era usado como instrumento de obediencia. La amenaza del castigo divino estaba en cada página, en cada mandamiento. Y eso, decía, no es religión, es política disfrazada de santidad. Spinoza proponía otro camino, entender a Dios no como un juez, sino como el conjunto de las leyes naturales. El agua cae porque hay nubes. El mar se agita por la luna. Las especies evolucionan, luchan, sobreviven o desaparecen. No hay castigo, solo causa y efecto. Y en eso reside la belleza real del universo. Así, cada detalle del relato del diluvio perdía su sentido literal. ¿Un barco de madera que resiste tormentas globales? ¿Una pareja de cada especie entrando en orden como en un desfile? ¿La distribución posterior de los animales por continentes? Todo eso, bajo el análisis de Spinoza, se desmorona como castillo de cartas bajo el viento de la razón. Pero aquí viene lo importante, Spinoza no quería destruir la Biblia. Al contrario, la valoraba profundamente. Decía que era un libro escrito por hombres sabios, con intuiciones profundas, pero que debía leerse con inteligencia. No con miedo. No con fe ciega. Sino con el corazón abierto y la mente encendida. La historia del arca, en su opinión, debía leerse como se lee una gran parábola, no para saber si ocurrió, sino para entender qué enseña. Y lo que enseñaba, en su forma más pura, era la idea de renovación, de comenzar de nuevo, de encontrar orden en medio del caos. Pero al convertirla en dogma, se perdía su esencia. En el fondo, lo que más le dolía a Spinoza no era la ignorancia, sino la renuncia voluntaria al pensamiento. Veía a la gente aferrada a cuentos que ya no entendía, repitiéndolos sin reflexión, como fórmulas mágicas vacías. Y eso, decía, era vivir en sombra, no en luz. Porque la verdadera espiritualidad, para él, era claridad, no oscuridad adornada. Por eso escribió lo que escribió, aunque sabía que lo iban a odiar. Por eso se alejó de los templos, pero no de lo divino. Su religión era el asombro ante la realidad, no la sumisión a historias caducas. Su Dios no necesitaba fe, se revelaba en cada hoja, en cada estrella, en cada latido. Cuando Spinoza decía que el arca de Noé nunca pudo existir, no solo negaba un hecho, proponía una revolución del pensamiento. Una en la que la verdad no se define por la tradición, sino por la coherencia. Una donde lo sagrado no necesita ser irracional para ser profundo. Una donde cuestionar no es traicionar, sino amar con más intensidad. Por eso sus ideas siguen vivas. Porque no eran un ataque, sino una invitación. Una llamada a mirar de nuevo, con ojos frescos, lo que damos por sentado. A preguntar sin miedo. A dudar con elegancia. Y a descubrir que la verdad, aunque a veces duela, siempre libera. Entonces, si el arca no es un hecho, ¿qué es? Spinoza proponía una lectura simbólica mucho más rica. Decía que cada mito nace de una experiencia real, pero con el tiempo se transforma en algo más, un espejo del alma humana. El diluvio no fue un evento geográfico, sino interno. Era el reflejo del caos emocional, del derrumbe moral, de esos momentos donde todo parece inundarse y no queda más que empezar de nuevo. Noé, en ese sentido, no es un personaje histórico, sino una figura arquetípica. Representa al ser humano que, en medio del desastre, logra escuchar una voz interior. Esa voz le dice que no todo está perdido. Que hay algo que vale la pena salvar. Y que, si se construye con paciencia y fe, no en lo sobrenatural, sino en la razón, se puede atravesar la tormenta. La construcción del arca es entonces una metáfora del esfuerzo por sobrevivir al caos sin perder la esencia. Cada tabla del arca es un valor, una idea, una decisión lúcida en medio del miedo. Y los animales, tan diversos, representan nuestras pasiones, nuestros instintos, nuestras memorias. Todo eso debe ser recogido, ordenado, protegido. No para escapar del mundo, sino para reconstruirlo después.
Spinoza veía ese mensaje oculto y lo respetaba. Pero lo que no podía aceptar era que esa riqueza simbólica se convirtiera en doctrina literal. Que se enseñara en las escuelas como si fuera historia verdadera. Que se usara para infundir miedo o para invalidar la ciencia. Eso, para él, era traicionar el espíritu mismo del texto sagrado. Porque si algo defendía con pasión era la libertad de pensar. Spinoza creía que la fe y la razón no son enemigas, salvo cuando una pretende callar a la otra. Y el problema, según él, era que la religión institucionalizada siempre prefería el silencio del creyente al ruido del filósofo. Por eso fue excomulgado. Por eso lo llamaron hereje. Por eso lo intentaron borrar. Pero no lo lograron. Porque sus ideas eran como semillas que, aunque lanzadas al desierto, esperaban la lluvia del tiempo. Y hoy, siglos después, germinan en las mentes que se atreven a cuestionar. No por odio a la tradición, sino por amor a la verdad. Porque solo quien duda puede comprender de verdad. La historia del Arca de Noé sigue siendo contada a millones de niños cada año. Se pinta en murales, se actúa en obras escolares, se defiende en púlpitos. Pero ¿cuántos de ellos entienden su verdadera profundidad? ¿Cuántos la leen como alegoría y no como crónica? Spinoza nos invitaba a dar ese salto, de la letra al espíritu. De la obediencia al entendimiento. Y en ese salto estaba la verdadera fe. No la fe ciega, que acepta sin pensar, sino la fe lúcida, que se atreve a ver más allá. Porque para él, creer en Dios no era repetir un catecismo, sino maravillarse ante el orden del cosmos. Era preguntarse por qué hay algo y no nada. Era mirar el mundo y decir, esto tiene sentido. Por eso, cuando hablaba del diluvio, no lo hacía con burla. Lo hacía con respeto. Pero con el respeto que exige sinceridad. Porque sabía que detrás de cada mito hay una intuición, una búsqueda, una necesidad humana profunda. Y que esa búsqueda merece ser honrada, no distorsionada. Spinoza no negaba la espiritualidad. Al contrario, quería devolverle su dignidad. Separarla del miedo, de la superstición, de la manipulación. Decía que si algo es divino, debe poder resistir la luz de la razón. Y si no puede, entonces no es divino, sino humano disfrazado. Eso era lo que desnudaba en el mito del arca. Y en ese proceso de desnudez, no dejaba piedra sin voltear. Cada elemento del relato era puesto bajo la lupa. ¿Cómo alimentaron a los animales? ¿Cómo recolectaron las especies? ¿Cómo sobrevivieron los ecosistemas después del diluvio? Cada pregunta era un hilo suelto que deshacía todo el tejido del mito. No para destruirlo, sino para revelar lo que había debajo. Y lo que había debajo era mucho más poderoso que una historia infantil. Era una verdad universal, la vida se enfrenta siempre al caos. Y solo quien construye desde la razón, desde la lucidez, desde la compasión, puede sobrevivir al diluvio. No uno de agua, sino de desesperanza. No uno del pasado, sino del presente. Entonces, si el relato del arca no es un hecho literal, sino una construcción simbólica, ¿por qué nos aferramos tanto a su literalidad? Spinoza diría que es por miedo. Miedo a que, si quitamos esa historia, todo lo demás se venga abajo. Porque muchas veces no creemos en el arca por convicción, sino porque necesitamos que él. Pero la vida no es sencilla. No es una historia con moraleja infantil. Es ambigua, compleja, misteriosa. Y por eso Spinoza insistía, el verdadero consuelo no está en cuentos reconfortantes, sino en comprender la realidad tal como es. No necesitamos un diluvio para explicar el sufrimiento humano. Basta con mirar dentro de nosotros, ver el egoísmo, la ignorancia, el miedo, y reconocer que ahí está el verdadero desastre. Spinoza no quería destruir la Biblia. Quería leerla como un sabio, no como un niño. Decía que sus autores fueron personas iluminadas por una comprensión profunda del universo, pero que escribieron en un lenguaje simbólico, adaptado a su tiempo. Cuando tomamos esas metáforas como hechos, matamos su mensaje. Es como tomar un poema de amor y analizarlo como si fuera un contrato legal. Por eso el filósofo invitaba a hacer una lectura crítica, pero también amorosa. No se trataba de burlarse, sino de entender. Detrás de cada imagen bíblica hay una experiencia humana real, el miedo a perderlo todo,
el deseo de protección, la esperanza de un nuevo comienzo. El arca, entonces, representa ese refugio interior que todos necesitamos construir alguna vez en la vida. Y aquí es donde Spinoza conecta con algo más profundo, la naturaleza como templo. Para él, no existía una diferencia entre lo natural y lo divino. Cuando caminas por un bosque, cuando escuchas la lluvia caer, cuando sientes el sol sobre tu piel, estás experimentando a Dios. No al Dios de los libros, sino al Dios vivo, inmanente, que no necesita milagros porque es el mayor milagro de todos. Por eso el diluvio no fue un castigo, sino un símbolo de transformación. Y el arca, una alegoría de la sabiduría que preserva lo esencial. Spinoza veía en ese relato una lección para el alma, en momentos de crisis. Lo único que nos salva es la claridad, la comprensión, la conexión con la totalidad. No la obediencia ciega, no el miedo, no la superstición. Y esa claridad no viene de dogmas, sino del pensamiento. La filosofía, para Spinoza, era una forma de oración. No una oración con palabras repetidas, sino con ideas vivas. Pensar bien, decía, es acercarse a Dios. Porque cuando comprendes cómo funciona el universo, dejas de temerle. Empiezas a amarlo, con una devoción que no necesita templos. Eso era lo que lo hacía tan peligroso para las religiones de su tiempo. Porque él no quería destruir la fe, sino liberarla. Sacarla de las jaulas del ritual y devolverla a la experiencia directa. Que cada persona pudiera encontrar sentido sin necesidad de pastores o profetas. Que el conocimiento fuera el nuevo arca, donde se resguarda la verdad cuando todo parece naufragar. Y en ese viaje interior, cada uno de nosotros es Noé. No para salvar animales, sino para rescatar lo que vale dentro de nosotros, la compasión, la razón, la capacidad de asombrarnos. El mundo moderno está lleno de diluvios, guerras, crisis, desinformación, ansiedad. Pero también está lleno de arcas invisibles, libros, amistades, momentos de silencio donde algo en nosotros se reconecta. Spinoza creía que todo tiene causa. Que incluso la fe puede explicarse desde la naturaleza humana. No hay necesidad de invocar lo sobrenatural cuando lo natural es tan impresionante. Y esa visión, aunque pueda parecer fría, es profundamente espiritual. Porque te obliga a mirar con nuevos ojos lo cotidiano, a encontrar lo sagrado donde nadie lo ve. Así, el mito del arca no desaparece. Se transforma. Ya no es una nave de madera en un mar imposible. Es un símbolo del alma que, enfrentada al caos, decide construir sentido. Y eso es más poderoso que cualquier historia antigua. Porque no depende de pruebas arqueológicas ni de creencias heredadas. Depende solo de una cosa, de nuestra voluntad de entender. Entonces, si el relato del arca no es un hecho literal, sino una construcción simbólica, ¿por qué nos aferramos tanto a su literalidad? Spinoza diría que es por miedo. Miedo a que, si quitamos esa historia, todo lo demás se venga abajo. Porque muchas veces no creemos en el arca por convicción, sino porque necesitamos que el mundo tenga un orden narrativo, una estructura sencilla donde todo tiene causa y castigo. Pero la vida no es sencilla. No es una historia con moraleja infantil. Es ambigua, compleja, misteriosa. Y por eso Spinoza insistía, el verdadero consuelo no está en cuentos reconfortantes, sino en comprender la realidad tal como es. No necesitamos un diluvio para explicar el sufrimiento humano. Basta con mirar dentro de nosotros, ver el egoísmo, la ignorancia, el miedo, y reconocer que ahí está el verdadero desastre. Spinoza no quería destruir la Biblia. Quería leerla como un sabio, no como un niño. Decía que sus autores fueron personas iluminadas por una comprensión profunda del universo, pero que escribieron en un lenguaje simbólico, adaptado a su tiempo. Cuando tomamos esas metáforas como hechos, matamos su mensaje. Es como tomar un poema de amor y analizarlo como si fuera un contrato legal. Por eso el filósofo invitaba a hacer una lectura crítica, pero también amorosa. No se trataba de burlarse, sino de entender. Detrás de cada imagen bíblica hay una experiencia humana real, el miedo a perderlo todo, el deseo de protección, la esperanza de un nuevo comienzo. El arca, entonces, representa ese refugio interior que todos necesitamos construir alguna vez en la vida. Y aquí es donde Spinoza conecta con algo más profundo, la naturaleza como templo.
Para él, no existía una diferencia entre lo natural y lo divino. Cuando caminas por un bosque, cuando escuchas la lluvia caer, cuando sientes el sol sobre tu piel, estás experimentando a Dios. No al Dios de los libros, sino al Dios vivo, inmanente, que no necesita milagros porque es el mayor milagro de todos. Por eso el diluvio no fue un castigo, sino un símbolo de transformación. Y el arca, una alegoría de la sabiduría que preserva lo esencial. Spinoza veía en ese relato una lección para el alma. En momentos de crisis, lo único que nos salva es la claridad, la comprensión, la conexión con la totalidad. No la obediencia ciega, no el miedo, no la superstición. Y esa claridad no viene de dogmas, sino del pensamiento. La filosofía, para Spinoza, era una forma de oración. No una oración con palabras repetidas, sino con ideas vivas. Pensar bien, decía, es acercarse a Dios. Porque cuando comprendes cómo funciona el universo, dejas de temerle. Empiezas a amarlo, con una devoción que no necesita templos. Eso era lo que lo hacía tan peligroso para las religiones de su tiempo. Porque él no quería destruir la fe, sino liberarla. Sacarla de las jaulas del ritual y devolverla a la experiencia directa. Que cada persona pudiera encontrar sentido sin necesidad de pastores o profetas. Que el conocimiento fuera el nuevo arca, donde se resguarda la verdad cuando todo parece naufragar. Y en ese viaje interior, cada uno de nosotros es Noé. No para salvar animales, sino para rescatar lo que vale dentro de nosotros, la compasión, la razón, la capacidad de asombrarnos. El mundo moderno está lleno de diluvios, guerras, crisis, desinformación, ansiedad. Pero también está lleno de arcas invisibles, libros, amistades, momentos de silencio donde algo en nosotros se reconecta. Spinoza creía que todo tiene causa. Que incluso la fe puede explicarse desde la naturaleza humana. No hay necesidad de invocar lo sobrenatural cuando lo natural es tan impresionante. Y esa visión, aunque pueda parecer fría, es profundamente espiritual. Porque te obliga a mirar con nuevos ojos lo cotidiano, a encontrar lo sagrado donde nadie lo ve.